¿verdad?, a las personas o a las cosas y nos volvemos indiferentes. Repita conmigo, nos volvemos indiferentes. Entonces, cuando usted cree que tiene algo seguro o que se ha acostumbrado a aquella persona o a aquel recurso, muchas veces nos volvemos indiferentes. Por ejemplo, en la pareja, ¿verdad? Usted recién casado, ¿verdad? En la luna de miel o en los 2 años, usted, mi amado hermano, vive una vida completamente diferente con su esposo, con su esposa, a cuando ya tiene 10, 8, 15, 60 años, ¿sí o no? ¿A cuánto les ha pasado aquí, hermano? A las parejas, a los esposos. Al principio, ¿verdad? El esposo, bien atento, ¿verdad? Le dice, hola mi amor, qué bonita estás. La halaga, la mira, ¿verdad? La papacha, la consiente. Pero ya después de cierto tiempo, el esposo o la esposa, ¿verdad?, ya no le abre la puerta del carro, ya no le dice buenos días, ¿verdad?, ya no le da su besito cuando se va al trabajo. ¿Cuántas cosas, verdad?, que dejamos de hacer? ¿Por qué? Porque ¿ya estamos qué? Acostumbrados. Porque creemos que ya la hemos conquistado del todo y que nunca se va a ir de nuestro lado. Pero ahí es donde existe el peligro, porque entonces empieza, ¿verdad?, el peligro, que es la indiferencia. Número 2, en la iglesia, por ejemplo, ¿cuántos dan gracias a Dios que tenemos este lugar, este templo, para adorar y bendecir al Señor domingo a domingo? Amén. ¿Cuántos valoran realmente este lugar? Y todavía aún más, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros allá en tierra de bendición, ¿verdad? Por lo tanto, mi amado hermano, en la iglesia también suele suceder, ¿verdad?, que muchas veces nos acostumbramos y nos vamos volviendo indiferentes. ¿Cómo así, hermano? A veces, por esta indiferencia se traduce en que nos da igual venir a la iglesia o no venir. ¿Me explico? Me da igual ir al servicio de oración, ir al servicio de la enseñanza, todo lo que tenga que ver en cuanto a la iglesia, ¿verdad? O muchas veces no queremos venir a la iglesia, al servicio, ponemos excusa por aquí, excusa por allá. Entonces, esto significa que nos hemos acostumbrado. Y cuidado, iglesia, porque este peligro muchas veces puede terminar en que nosotros nos vayamos apartando poco a poco de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y un carbón que se separa del fuego, ¿qué le sucede? Se apaga, se va apagando. Por eso necesitamos siempre, ¿verdad?, como dice la palabra, que no dejando de congregarnos, sino como algunos dicen, tienen por costumbre. Y aún más en estos tiempos, la iglesia del Señor debe buscar al Señor no solamente en su casa, ¿verdad?, sino también aquí juntos como estamos el día de hoy, ¿verdad?, con un solo propósito: adorar y bendecir a nuestro Dios. ¿Pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Muchas veces también nos acostumbramos, ¿verdad?, con Dios. ¿Cómo así? Sí, con Dios. ¿Cómo es acostumbrarme con Dios? Muchas veces perdemos el sentido de la oración, el sentido de hablar con papá por medio de la oración, y nos volvemos indiferentes porque pensamos que, ¿verdad?, Dios existe, sí, pero solamente voy a donde Él cuando me acuerdo, o cuando tengo algún problema o alguna necesidad o alguna dificultad, o cuando estoy pasando por alguna tormenta. Entonces, cuidado, muchas veces podemos caer en esta,
tendencia de acostumbrarnos con Dios, ¿verdad? Total, Él me da, ¿verdad?, todo lo que necesito, me da el aire, la comida, todo lo tengo. Pero ahí puede ser que nosotros nos estemos acostumbrando. ¿Cuál debería ser entonces la actitud correcta de cada uno de nosotros? ¿Verdad? Todos los días darle gracias a nuestro Dios por un nuevo día, por su misericordia que son nuevas cada mañana, amado, ¿verdad? Y salir a la calle a trabajar, ¿verdad? Y disfrutar cada día y cada momento de su presencia. Amén. Nunca lo olvide, hermano. Nunca lo olvide. Número 4, en la familia. Es fácil, amado, acostumbrarse a la familia, a los hijos, a los primos, a los sobrinos, a los tíos, ¿verdad? Todo con lo que tiene que ver con la familia completa. Muchas veces valoramos a nuestra familia cuando ya no están con nosotros. Sí, muchas veces valoramos a nuestros padres cuando ya no están con nosotros, ¿verdad? Muchas veces valoramos a nuestros hijos cuando ya se fueron a la universidad o ya no están en casa. Debemos tener cuidado como padres y madres de poder, ¿verdad?, tener este valor tan importante hacia cada uno de nuestros seres queridos. Los que tenemos papá, por ejemplo, en nuestros países, mamá allá en nuestros países, siempre es importante poder, ¿verdad?, hacer una llamada y decirle, viejito, viejita, hola, ¿cómo estás? Mandarle, ¿verdad?, unos recursos y demás, para que de esa manera, mi amado hermano, ¿verdad?, podamos siempre seguir honrando a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que cuidado, amados. Cuidado, cuando nosotros nos acostumbramos a nuestra familia, nos volvemos indiferentes. Total, ¿para qué voy a saludar a mis papás si los veo todos los días? Jóvenes, ¿verdad? Total, ¿por qué voy a obedecer a mis padres, verdad? Si aquí los tengo conmigo. Muchas veces suele suceder eso. Número 5, en el ministerio. Muchas veces nos acostumbramos en el ministerio. Cuando hablo de ministerio, esto abarca en los privilegios que tenemos nosotros al servicio del Señor. Muchas veces nos acostumbramos, ¿verdad?, al ministerio, ¿verdad?, que porque me toca enseñar en la célula todos los sábados o cada fin de semana, ya no le doy el tiempo adecuado al estudio de la lección, a prepararme espiritualmente para que Dios me use e impacte las vidas. Muchas veces nos acostumbramos y creemos tener seguro este privilegio que tengo y ya no le damos la importancia de vida. Sí, ya no le damos el valor que debe representar el venir y tocar ese piano, tocar esa batería, ¿verdad? Tocar esa guitarra, tocar, ¿verdad?, ese instrumento. Es más, bajar las sillas, hacer todo lo que involucra, ¿verdad?, en cuanto al ministerio. Tengamos cuidado, líderes, servidores que servimos en la obra del Señor. No sea que nos acostumbremos, ¿verdad?, y poco a poco nos vayamos, ¿verdad?, siendo indiferentes al privilegio tan maravilloso que el Señor nos ha dado, sino más bien valoremos siempre el privilegio que el Señor nos da. Es un privilegio servir al Señor. Amén. Amén. Es un privilegio el venir y tocar al Señor y por medio de este instrumento llevar a la iglesia, ¿verdad?, a la presencia del Señor por medio de la alabanza, ¿verdad? No es que nos vean con los músicos, ¿verdad? Pero un ejemplo, ¿verdad? Igual los líderes de la reunión familiar y todo lo que hagamos para el Señor.
Con los papás, por ejemplo, tengamos cuidado, jóvenes, por favor, de acostumbrarnos a ver todos los días a papá y a mamá. Muchas veces los jóvenes no valoran a sus padres. No valoran a sus padres, a sus viejitos que todavía los tienen a su lado. Hijo, arregla la cama. ¿Qué contesta el joven? ¿Ah? ¿Verdad? A veces, jóvenes, no valoramos a nuestros padres, ¿verdad? El sacrificio muchas veces que ellos hacen, aún más en este país, ¿verdad? El que ellos puedan, ¿verdad?, levantarse e ir a trabajar, salir temprano de casa, llegar en la tarde cansados, y aún más hacerle comida para los hijos. ¿Cuántos jóvenes, cuántos vamos a valorar lo que nuestros padres hacen por nosotros? Jóvenes, ¿cuántos vamos a valorar, amados jóvenes, a nuestros padres? La Biblia dice que debemos honrarlos. Debemos honrarlos. ¿Y cómo podemos honrarlos? A través de mi obediencia, ¿verdad? Como hijo. No le voy a levantar la voz a ese viejito, a esa viejita, a papá, a mamá, sino más bien cuando ella o él diga, haz esto, yo voy a ir, ¿verdad?, con una actitud de obediencia. Obediencia. En este capítulo que hemos hoy tomado en cuenta, mis amados hermanos, nos enseña una de las etapas más difíciles de la vida de Abraham. Dice la escritura que probó Dios a Abraham pidiéndole lo que quizás éste más amaba, su hijo Isaac. Pero al final de la historia, Abraham es aprobado por Dios y logra superar este difícil momento de su vida. Quiero pensar, mis amados hermanos, que desde el momento que Dios habla a la vida de Abraham, ¿verdad?, y le pide a su hijo Isaac que se lo entregase en sacrificio, muchos sentimientos encontrados, ¿verdad?, muchos recuerdos vinieron a la mente de Abraham. Porque si bien es cierto, no era fácil la prueba que Dios le estaba poniendo. ¿Cuántos creen que no era fácil? No era fácil, porque si Dios en este momento nos pidiera algo que amamos mucho, ¿verdad?, aquello que amamos con todo nuestro corazón, seguramente muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a entregárselo. Así, hablando aquí entre nosotros, no estaríamos dispuestos. Mas sin embargo, Abraham fue obediente. Abraham fue obediente. Entonces, el dolor, la angustia, la soledad, ¿verdad?, podrían haberse venido a la vida de Abraham, y aún más pensando el destino que Isaac, su hijo, ¿verdad?, le estaba esperando. Entonces, la agonía del padre obediente, ¿verdad?, que silenciosamente dejaba el campamento sin avisar a la esposa acerca del destino de su hijo, ¿verdad? Uno puede sentir, por ejemplo, la angustia, la tensión desde el momento que está cortando esa leña. Desde el momento que Abraham se aleja de su casa y camina kilómetro tras kilómetro. Probablemente fueron los días más angustiosos sobre la vida de Abraham. Lo que pasa es que la Biblia solamente nos narra el suceso, pero no nos da ciertos detalles. Pero ¿qué padre, verdad, estaría dispuesto a entregar así, verdad? Al menos que tenga una docena o no sé cuánto, ¿verdad? Tal vez no le pueda doler mucho. Pero para Abraham era su único hijo. Y dice la Biblia que él lo amaba. ¿Sabe usted lo que significa eso, mi amado?
Entonces para Abraham, yo me imagino que no fue fácil, amado. Cada kilómetro tras kilómetro, ¿verdad?, que él avanzaba, se iba acercando al sacrificio, ¿verdad?, al sacrificio que Dios le había demandado. Entonces, mientras llevaba las brasas en una vasija para que no se apagase. Entonces, el dolor interno del padre parece casi insoportable, mis amados, al ver el monte Moriah de lejos, y solo puede decir a sus siervos, ¿verdad?, iremos, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos. Mientras tanto, los siervos se quedan ahí con el asno. El papá obediente sube al monte con el muchacho, ellos solos, y como había de esperarse, surge una pregunta que podría ser inevitable de parte del muchacho. ¿Y esa cuál es? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Mis amados, esta pregunta probablemente tocó las fibras más internas del padre Abraham. Es como, por ejemplo, si usted no tuviera nada que comer en casa y su hijo le pidiera de comer, ¿verdad? ¿Cómo usted se sentiría? Por ejemplo, usted no tiene nada que comer y su hija o su hijo tiene hambre y le dice, papá, dame de comer. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Se sentiría contento de que no pueda tener algo y compartirle a su hijo? Claro que no, ¿verdad? Es un momento bien difícil en la vida de Abraham. Entonces, la pregunta inevitable, ¿dónde está el holocausto? Mas sin embargo, el padre Abraham, una respuesta llena de fe y de confianza al Señor, le dice a su hijo, Dios se proveerá. Dios se proveerá de cordero. Amén. Dios se proveerá de cordero. En el versículo 5, quiero que abra su Biblia, por favor, y mantenga en el capítulo. Quiero darle algunos 5 pasos o 5 cualidades en las cuales nosotros podemos aprender el día de hoy y poderla aplicar a nuestras vidas, quizás en esos momentos difíciles o en esos momentos de prueba. Miren lo que dice el verso 5. Dice el verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Número uno, lo que debemos aprender en este verso es la obediencia. Repita conmigo, la obediencia. Vemos esto cuando Abraham dice, yo y el muchacho iremos hasta allá. Yo y el muchacho iremos hasta allá, ¿verdad? Dios, mi amado, le había dicho que viajara hasta la tierra de María, y Abraham lo hizo de esa manera. Lo hizo de esa manera, aún sin cuestionar a Dios, ¿verdad? Sin renegar a Dios, ¿verdad? Y por esa actitud de obediencia, Dios bendijo a Abraham. ¿Cuántos creen que necesitamos ser obedientes? Amén. De verdad, necesitamos ser obedientes al Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Filipenses capítulo 2, verso 8 dice así, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, mi amado hermano, es un valor muy importante
que no debemos hacerla a un lado. Número 2, usted está notando, ¿verdad? ¿Cuál es la próxima actitud o cualidad que debemos tener como iglesia en momentos difíciles o en momentos de dificultad o de prueba? Número 2, adoración a Dios. Abraham expresa en que su primer objetivo para ir hasta allá era adorar. ¿Amén? Ese fue el primer objetivo, adorar a Dios. La vida de adoración, amados, de un adorador muchas veces es aniquilada completamente cuando las pruebas y las dificultades llegan a su vida. Pero eso es cuando la adoración a Dios depende de nuestras emociones, ¿verdad? Depende de cómo yo me siento. Mas sin embargo, la vida de un adorador, mi amado hermano, no debe importarle si usted está, ¿verdad?, en momentos felices, en momentos tristes, en momentos de adversidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprendemos que Dios es más poderoso que el problema que usted está pasando, o la tormenta o la dificultad que está atravesando, amado hermano, es ahí donde la bendición del Señor viene sobre nuestras vidas. Así que nuestra adoración a Dios no puede depender de las emociones de cada uno de nosotros, de cómo yo me siento, porque al final de todo Dios es poderoso. No importa por lo que usted esté pasando, amados, el verdadero adorador adora al Señor en los momentos de prueba y en los momentos, ¿verdad?, de felicidad, de abundancia, no importando su condición. Número 3, perseverancia. Después de viajar, mis amados, 3 días con su hijo y con sus siervos, Abraham ve de lejos el monte y continúa el viaje caminando solo. Usted se imagina, amados, caminar en ese entonces por 3 días, ¿verdad? No es como hoy lo tenemos, que usted puede viajar hasta 20, 25 horas en un automóvil cómodo, con aire acondicionado, ¿verdad? Para Abraham no fue de esa manera. Abraham tuvo que caminar 3 días hasta que el Señor le mostró el monte en el cual iba a sacrificar a su hijo. Pero a pesar del cansancio, quizás la angustia, el dolor que él llevaba durante todo el camino, no se dio por vencido. Número 3, perseverancia. ¿Cuántos creen que necesitamos ser perseverantes? Amados, no importa cuántas cosas usted comience, sino cuántas cosas usted termine. Se lo voy a repetir una vez más. No importa cuántas cosas usted emprenda, sino cuántas cosas usted termine. Esas son las cosas, mis amados, que realmente van a tomar relevancia en cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Porque podemos iniciar muchas cosas. Iniciar, por ejemplo, esto, lo otro, pero al final de cuentas, a la mitad del camino nos damos por vencidos, ¿verdad? Nos inscribimos a un gimnasio, entramos con todas las ganas, la emoción, pero a la 3ª semana, ¿qué pasa? Ya no vamos al gimnasio, ¿verdad? Y ahí estamos pagando la mensualidad, y, ¿verdad? Necesitamos ser perseverantes. ¿Cuánto lo creen? Perseverancia, mi amado, es importante. La perseverancia. Mire lo que dice en Mateo capítulo 24, verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perseverancia es importante, mis amados. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor debemos ser
muy perseverantes porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy pronto. ¿Cuántos queremos irnos con el Señor? Amén. Anhelamos estar con el Señor, pero necesitamos ser perseverantes. Sí. Lamentablemente muchas veces nuestra cultura, ¿verdad? A veces padecemos de perseverancia. Iniciamos algo, pero después no lo terminamos. Pero en el Señor, mi amado hermano, es necesario ser muy perseverante. Número 4. Hablamos de la perseverancia. Número 4. Es necesario tener fe. Abraham dijo, adoraremos y volveremos. Confiado en que volverá con su hijo, ¿verdad? Pues Dios le había dicho por Isaac que se prolongaría su descendencia. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos 1, capítulo 1, verso 17, dice la palabra así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, que dice la Biblia, vivirá por la fe. Mis amados hermanos, iglesia del Señor, lo que destacó Abraham fue precisamente su fe en Dios. Es necesario nosotros continuar nuestro camino de fe sin desmayar ni renunciar, ¿verdad? El camino o aquello que hoy hemos iniciado. Muchas veces, a pesar de las dificultades, de las adversidades, de las tormentas y aún más de las pruebas, es necesario seguir en esta carrera. Amén. Póngase de pie entonces, por favor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, mis amados? Amén. Dios es bueno. Aleluya. Pero es necesario que cada uno de nosotros podamos seguir al Señor en fe, en obediencia, ser perseverantes, ¿verdad? Y en todo momento adorar al Señor. Mis amados hermanos, proféticamente Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Le pregunto en esta tarde, ¿Dios se proveyó de cordero? Él lo hizo. Amén. ¿Verdad? Él lo hizo. Él mandó a su hijo, a su único hijo, a morir por cada uno de nosotros. Amén, amén. Y es por eso que hoy, usted y yo, estamos aquí reunidos con un propósito de adorar y bendecir a nuestro Dios, porque Él envió a su Hijo, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cierre sus ojos y levante sus manos y dele gracias al Señor por ese cordero inmolado que quitó nuestros pecados. Y hoy por hoy tenemos la bendición de poder disfrutar de su presencia. Amén. Tenemos la bendición de haber sido reconciliados a través del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en aquella cruz. Amén, amén. Derramando su sangre para limpiar nuestros pecados. Padre, gracias.
Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tú tuviste